Bueno, la seguimos. Veníamos hablando de la Argentina, de la economía argentina. Bueno, entonces, en síntesis, van a conseguir el financiamiento que necesitan ahora para la emergencia. Ya empiezan con medidas de reducción de salario. O sea, dijimos aumento de precio, devaluación, aumento de precio. Estamos aplicando. El salario se puede bajar a la griega, como para decirlo, ¿no? O sea, el trabajador gana 1000 euros y le dice, no, ahora vas a pasar a ganar 800, ¿no? O se puede decir, no, vas a seguir ganando 1000 euros, pero con esos 1000 euros vas a comprar un 20% menos, ¿no? Son dos maneras de hacer la misma cosa. Acá, como eso en la Argentina, imagínense, bajarle los salarios nominales, se arma una revolución. Entonces lo que hacen es, le meten la devaluación, la inflación, y los ajustes van a andar muy por atrás. Gente que le va a tocar ajustes en octubre, septiembre, octubre, imagínense cuando todo lo que van a perder hasta que ajusten. Y quién sabe después cuando ajusten, cuánto van a ajustar. Entonces, ese es el primer aspecto de la política. Hay otros elementos más, digamos, en el plano político, que tienen que ver con la ley de medios. De alguna forma u otra la van a derogar. Ya sacaron al responsable que estaba antes. O sea, el organismo que se encargaba de aplicar la ley de medios lo metieron ya dentro del Ministerio de Justicia, de Educación. O sea, ya le sacan autonomía, ¿no? El tema de los juicios por los derechos humanos evidentemente se van al diablo, porque el tipo dijo que no, pero la gente que está poniendo, ¿no?, a cargo de los distintos ministerios que tienen que ver con eso, y la relación muy estrecha que tiene con la Suprema Corte de Justicia, el macrismo da toda la impresión de que todo eso se va al bombo, ¿verdad? Había algo de la economía que lo iba a decir, pero se me fue la cabeza, ¿verdad? Pero bueno, la economía. Ya dijimos que consiguen plata prestada para pasar la emergencia. Pero ¿cuál es el plan? La segunda pata de la sota es arreglar con los holdouts. Los holdouts son los acreedores de Argentina, que en realidad no son acreedores originarios, en su mayoría es gente que compró fondos de inversión que compraron bonos cuando no valían nada, después de la debacle de 2001, 2002, ¿no? Ahora quieren cobrar todo el valor, o sea, compraron un bono de $1000 y lo compraron por 100, ¿no? Y ahora quieren cobrar 1000, ¿verdad? Más los intereses que se generaron en todo este periodo, ¿no? Entonces, y que no entraron los canjes, porque hubo dos canjes en 2005 y en 2010 con grandes quitas. Entonces estos no, dijeron, no, nosotros no queremos eso, quita, nosotros queremos cobrar todo, así que no entramos en el canje. Y ahora en Argentina la gente partidaria del anterior gobierno le dice los fondos buitre, ¿no? Y bueno, el gobierno argentino se negaba a pagarle, ¿no? Había tomado una posición, digamos, al principio de no pagar ahora. Esto le van a pagar, evidentemente, le van a pagar con bono, no le van a pagar con plata. Van a emitir títulos que tal vez sí van a estar reconocidos por el Estado argentino, y con esos títulos le van a pagar. Títulos que el que lo reciba va a poder quedárselo o venderlo inmediatamente en el mercado y agarrar la plata, es lo mismo. A efectos prácticos para el acreedor es lo mismo, ¿no? Y a esto se suma una política internacional que va a ser ampliamente favorable a los intereses de Estados Unidos. Ya la designada ministra de Relaciones Exteriores, Malcorra de apellido, que era secretaria de Naciones Unidas, de Ban Ki-moon, de la ONU, ya dijo que no tiene nada en contra de volver a reflotar el ALCA. Entonces, estamos generando eso, más el arreglo con los holdouts, o sea, genera todas las condiciones para que Argentina vuelva a los mercados capitales, vuelva a pedir plata prestada, que en definitiva es lo que están buscando. Entonces van a generar un periodo de bonanza ficticia parecido al que generó Carlos Menem en la década de los 90, al que tuvimos acá en los 90 también,
al que tuvimos acá estos años, ¿verdad? Con un gran ingreso de capital, ¿no? Aunque yo creo que este va a ser bastante peor que el que tuvimos acá desde el punto de vista de su calidad, ¿no? Da la impresión de que estos sí no van a tener ninguna cortapisa, ningún tipo, ningún intento de llevar adelante una política industrial, ¿no? Estos es línea B, a recibir la plata y que pase con la plata esa se va a ir a la especulación inmobiliaria, a la especulación financiera, ¿verdad? Pero eso genera unos años de bonanza, ¿no? Pero hay un problema, yo creo que ese es el plan que ellos tienen, ¿verdad? Hay un problema. La situación de los mercados financieros internacionales se está poniendo muy, muy complicada, ¿no? O sea, se está produciendo una gran salida de capital de los países emergentes hacia los países centrales, sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Que eso se ve, por ejemplo, en las devaluaciones. ¿Por qué se devalúa el real? ¿Por qué se devalúa el peso uruguayo, verdad? El Banco Central ha tomado la política de vender dólares, eso es el tema que hablamos, ¿no? Sí. En otros programas. Las reservas sin contrapartida se han reducido a menos de la mitad de lo que eran en junio, julio. Han descendido a más de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? También se redujo la deuda de corto plazo del SETAR, hay que reconocerlo. Y eso es lo que nosotros propusimos en junio, que tenían que hacer, lo hicieron, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es un reflejo, volviendo al tema central, tratando de no desviarnos, es un reflejo de una situación que tiende a complicarse en los mercados de capital. O sea, después de que hubo una enorme abundancia de dinero barato, ¿eso qué quería decir? Ustedes saben que la deuda, hay unas agencias que son las calificadoras de riesgo, que se han mandado gigantescas metidas de pata históricamente, pero que bueno, siguen funcionando tal cual, y son la palabra santa. La deuda es de cualquier cosa, la deuda de una empresa, la deuda de un país, ¿no? Es calificada, ¿no? Entonces, básicamente hay dos grandes grupos, grado de inversor y grado especulativo. Grado especulativo también se le llama bono basura, ¿verdad? Una deuda emitida con grado especulativo es un junk bond en inglés, en español, bono basura, ¿no? Entonces, toda esa, hay una enorme masa de bonos basura circulando por el mundo, de empresas, sobre todo empresas, algunos países también que no tienen calificación de grado inversor. Toda esa deuda está bajando de valor, o sea, el interés sube, ¿verdad? Yo tengo un título de $1.000 al 10%, que dice que genera el 10%, y el título pasa a valer 500, porque nadie lo quiere, el interés implícito pasa a ser de 20%, ¿verdad? Que lo compra, si lo compro por 500 me baja el 20%. Bueno, entonces hay un aumento de los intereses y una caída del valor de los títulos, que se está produciendo con la deuda uruguaya. Atente al gol y no lo van a ver en los titulares. Yo el otro día me puse a mirar y el riesgo país, que estaba en 140, 160, 170 puntos básicos hace muy poco tiempo, el otro día llegó a 290. 290 puntos básicos es el 2,9% más que el mismo título de Estados Unidos. No es un gran aumento, o sea, no, quiero decir, no tiene consecuencias inmediatas, ¿no? Pero es un indicativo de que las cosas ya no son como eran, ¿verdad? La Reserva Federal anunció que va a subir la tasa de interés, o sea, no anunció. Es muy probable que mañana mismo se van a reunir, es muy probable que suba la tasa de interés en una cantidad insignificante. Creo que es un cuarto de punto básico, o sea, cuarto de punto porcentual, muy poquito. Pero esos cambios, aunque en sí mismos son pequeños y no tienen una gran trascendencia económica, son una señal, ¿verdad? Nosotros veníamos haciendo esto, ahora pasamos a hacer esto distinto. Y a veces generan grandes terremotos en los mercados financieros, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, pero nosotros empezamos toda esta discusión con Argentina, ¿no? Vamos a volver a Argentina. ¿Qué implicancia tiene para Argentina? La implicancia tiene para Argentina que el plan de esta gente,
esta pandilla con el voto popular, pero que ha agarrado las riendas en Argentina, el plan es clarísimo, es lo que yo le decía, empezar a agarrar deuda y que la economía empiece a marchar, y después el resultado de eso ya lo sabemos, ¿verdad? Yo creo que ellos también lo saben, les importa tres pitos, porque ellos van a hacer los negocios, van a ganar montaña de plata y después se van a ir. Vinieron de los bancos o de las grandes empresas y después se van a ir y van a volver a los bancos y las grandes empresas. A ver, les importa un rábano. Lo que va a quedar va a ser desastre, pero ellos ya se van a ver forrados cuando ello suceda, ¿no? Es una interpretación tal vez un tanto... No, es real. Simplista. No, pero no es simplista. Vos sabés que no es simplista. Mía, pero... Y nos van a arrastrar a nosotros, porque yo te iba a pedir que hables del Tratado Transpacífico que nos van a arrastrar. Y bueno, el Tratado Transpacífico es parte de esa arquitectura, ¿verdad? De regulación, de liberalización, que se llamó neoliberalismo, se llama neoliberalismo, llámenlo como quiera. Y evidentemente, lo decía, estaba bueno lo de Inocencio, ¿no? El símil que establecía entre Tabaré Vázquez y Astori, y Macri, ¿no? O sea, es harto probable que Uruguay termine, ¿no? O sea, hay una permanente presión, ¿verdad? Dice, no, Uruguay tiene que exportar más porque se viene la crisis y tenemos que exportar más. Pero lo que no dicen es la otra mitad de la historia, que si a vos te hacen un tratado y te rebajan un 5% el impuesto que tiene la carne para entrar a un país, te obligan a privatizar las telecomunicaciones, o a privatizar acá, o a privatizar lo que sea, o a abrir el mercado de los medicamentos. Entonces ya los medicamentos, que no son nada baratos en Uruguay, pero se acaban los genéricos. Entonces, ahora hace poco hay un par de empresas yanquis interesantísimas. Compraron, hay un medicamento, voy a poner como un ejemplo, vale la pena, ¿no? Y un poquito por deformación profesional. Hay un medicamento que se llama Daraprim. ¿Qué es Daraprim? El Daraprim es un medicamento que se usa en la toxoplasmosis. ¿Qué es la toxoplasmosis? Es una enfermedad que transmiten los gatos y no sé qué más, que creo que también los loros, algunos pájaros, wow, que tiene una característica, ¿no? A la gente que la infectada no siente nada, no la afecta. Pero si una mujer está embarazada puede provocar trastorno del embarazo. Ahora no me acuerdo qué trastorno, pero puede provocar trastorno del embarazo. Entonces, el Daraprim valía en Estados Unidos, no sé, un tratamiento con Daraprim valía $13. Fíjate que es un medicamento que yo lo conozco de Cuba de hace 50, 40 y pico años, 50 años. Es un medicamento viejo, no hay ninguna investigación, no hay nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Lo tenía un laboratorio tradicional yanqui que fabricaba eso, lo vendía, bueno. Y esta empresa van y le compran los derechos del Daraprim y súbitamente suben el precio de $13 a $700. Pero miren que no estoy exagerando. Bueno, entonces está, porque en Estados Unidos, para que entre genérico, tiene que hacer una cantidad enorme de pruebas. Un medicamento que, imagínate, si hace 50 años que está dando vueltas, no, pero si viene un genérico, hay que fabricar a alguien fuera del laboratorio que tiene los derechos, porque las patentes tienen un tiempo de expiración, ¿no? De acuerdo, 15 años, después expiran. Imagínense si habrá expirado la patente del Daraprim, ¿no? No, viene el tipo, quiere presentar el genérico, tiene que pasar un enorme, tiene que gastar $1.000 millones haciendo estudios y cosas y presentando papeles en la FDA, la Federal Drug Administration, ¿no? Presentando hasta que le autoriza el genérico. Entonces es imposible, ¿no? Porque es un medicamento que no se usa mucho, porque no es una enfermedad muy común. Pero los tipos entonces aprovechan eso y súper bueno. Eso se viene para acá. Entonces vos te bajan un 3% los impuestos para traer la carne en Japón y después te obligan a aumentar un 400% el precio de los medicamentos. Entonces yo digo,
nos toman por imbéciles. Y ya uno empieza a tener ganas de decir palabrota, ¿verdad? Uno empieza a ver esas cosas y dice, no, porque tenemos que aumentar las exportaciones, la apertura comercial. Sí, pero la apertura es mentira. La apertura tiene contrapartida. Primero, que siempre es muy limitada, porque cuando a ellos no les interesa que dejar entrar algo, igual te lo limitan, ¿no? Después de tremendas cosas, se llega a lograr pequeños avances en la entrada de productos de bajo valor agregado, que son los que exportamos nosotros. Porque la soja es un producto de bajísimo, esa es la otra mentira, ¿verdad? Que la soja, la tecnología, todo cuento. Por supuesto, la carne siempre tuvo tecnología. Las vacas, en la época de la colonia, las vacas eran vacas que ya llevaban siglos o milenios de selección artificial, ¿verdad? Tenían tecnología la vaca y después siguieron teniéndola. Pero no, ahora no, la soja, entonces te hacen el cuento, la soja tiene bruta tecnología pero producida en otro lado, no acá. Entonces, para que exportemos soja sin impuesto, o sea, sin impuesto allá, ¿no? O carne sin impuesto, o leche en polvo, o las cosas que estamos exportando cada vez más, no transportación, o celulosa, vamos a abrir una cantidad de cosas que están reguladas acá, que mal que bien son positivas para el país, son positivas para la gente, ¿no? Para que vengan y nos hagan harina. Bueno, eso es, en definitiva, lo que está. Pero, vos decías, la reflexión económica sobre el Uruguay de Argentina. Y bueno, en el corto plazo, esto ya me comentaba un amigo que tiene, se mueve un poco ahí en Punta del Este, me comentaba, no están subiendo los precios de las cosas en Punta del Este. Porque la gente dijo, ahora Argentina se va para arriba y esto nos forramos. Yo creo que en el corto plazo estoy seguro que no, esta temporada no. O sea, porque esta temporada no hay ninguna razón para pensar. Ah, otra cosa que se me había olvidado, de las medidas que va a tomar el gobierno de Macri. Aranguren, que es el ministro de Energía, ya dijo, va a subir la tarifa de la luz y el gas. Que en Buenos Aires, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, son ridículamente bajas, ¿verdad? Son una fracción de lo que se paga acá. Está subsidiada, el gobierno de Cristina tuvo la intención, anunció, pero nunca se animaron a meter más. Esto le van a meter más. O sea, van a subir la tarifa, hay un repunte de inflación, va a haber una devaluación porque ya no va a existir más. Porque ahora hay gente en la Argentina para viajar y para ahorro y para qué sé yo y para las importaciones consigue dólares a menos de 10 pesos. Esos dólares a menos de 10 pesos, salute, se acabaron. O sea, ya no van a venir más acá con dólares de 10 pesos. Si eran dólares, van a tener que venir con dólares de 12 o 13. Yo creo que ese efecto inmediato acá no se va a producir. Me puedo equivocar, porque esto no es nada fácil de predecir y hay cosas que pueden pasar que uno no sabe. Pero yo creo que no se va a producir. Y después hay dos posibilidades, o tres, digamos. Una que no pase mucho, una que logren superar los problemas que tienen los mercados internacionales de capitales y entre mucha guita en la Argentina el año que viene, a partir de mediados del año que viene, el otro año, 2 o 3 años, entre mucha guita, inclusive después es posible que se produzca que el dólar baje en Argentina. Porque si se produce lo que ellos están buscando, ¿no? Y entra plata, es posible que el dólar baje, ¿no? Y que en vez de tener un dólar a 13 o a 14, terminen teniendo un dólar a 8. Yo no lo descarto, para nada. En ese caso acá eso podría tener una reflexión fugazmente, temporalmente positiva, porque esos fenómenos, como el que se produjo en los años de Menem, acá tuvo un impacto positivo, ¿verdad? Es indudable. Positivo en mal sentido. Es plata dulce que entra y después se vuela y te destroza. Pero es posible. Yo creo que no es muy probable. Yo creo que no es muy probable porque salvo que haya un cambio de la tendencia que hay en el mundo en este momento, que también puede haberlo, aunque tampoco parece probable en los próximos 2, 3 o 4 años,
no van a dar los mercados de capitales como para que haya tanto. Claro, también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Los argentinos tienen más de 200.000 millones de dólares depositados en el exterior. Digo, los argentinos trabajadores, obreros, proletarios tienen más de 2.000 millones, 200.000, bueno, es una broma, ¿no? Depositados en el exterior. Si traen el 25% de eso va a impactar, ¿verdad? 50, 60 mil millones de dólares, aún para Argentina es de bastante plata. Pero no sé si lo van a traer. Entonces, digo, por lo tanto, una posibilidad es que haya una cierta mejora artificial, otra es que no la haya y otra es que, o sea, que la situación empeore porque no logren revertir los fenómenos negativos que tiene la economía argentina, porque ojo, la otra cosa que están hablando es para que la devaluación no provoque demasiada inflación, más de la que ellos quieren, porque ya Argentina tiene un problema inflacionario, tiene una inflación del orden de por lo menos el 20%, están hablando de poner unas tasas de interés del 40%. O sea, de como quiera que sea, yo creo que la Argentina pasa un periodo recesivo, ¿no? El año que viene, que va a ser muy importante. Nosotros presentamos un trabajo hace poco con una gráfica que poníamos que la economía argentina se estancó en 2012, si no mal no recuerdo, se estancó, ¿verdad? Dejó de crecer. Venía creciendo a tasa bastante acelerada y fue la causa a la cual atribuimos, en definitiva, la causa subyacente a la cual atribuimos el triunfo de Mauricio Macri en las elecciones, ¿no? Evidentemente, como la política que están llevando adelante estos tipos, o sea, prima facie va a haber, en mi opinión, va a haber una recesión. El año que viene va a ser un año de recesión en Argentina. Es muy difícil que eso tenga alguna consecuencia positiva hacia el Uruguay, muy difícil. Es obvio, ¿no? Quedó Brasil. Y Brasil está muy mal. Nosotros hicimos una gráfica que no vamos a mostrar, se apagó la máquina, se quedó sin batería. La evolución del precio de la vivienda en Brasil, expresado en dólares, porque en Brasil la vivienda se vende en reales, no es como el Uruguay ni como en Argentina, se vende en moneda local. Entonces fuimos al Banco Central de Brasil y la gráfica es de 2000, empieza en 2001 por ahí, es un aumento hasta 2011 más o menos. Estaba hablando de reales corregido por el tipo de cambio, o sea, de precio en dólares, expresado en dólares, que es como se quintuplica, ¿no? El precio de la vivienda hasta 2011. Después más o menos se estabiliza y dura hasta julio de 2014. En julio de 2014 hace boom, se viene para abajo. Cae un 45% en un año. Entre julio de 2014 y septiembre de 2015 cae un 45%. En dólares. En realidad esa caída se debe básicamente a la caída del tipo de cambio. O sea, los precios se mantienen en reales, pero como dólares. Ahora, es un indicativo, lo digo porque no lo he visto reflejado por ahí, de alguna manera un trabajito que hicimos nosotros. La economía este año va a terminar con una recesión muy importante. El año que viene todo el mundo dice que va a haber una recesión también muy importante, ¿no? Está habiendo un aumento del desempleo. No sé, mamá, ¿se ve eso ahí? ¿Cómo? ¿Se nota en la calle en Brasil eso? Bueno, sí. Porque ahí. Hay una campaña muy acirrada de... ¿Me arrimo al micrófono? Dale. Sí, porque si no va a tener que arrimarte al micrófono, si no Hay te una van a campaña escuchar. que Habla medio rápido porque quedan viene siendo 2 o 3 instrumentada por la derecha para recuperar el gobierno de esa minutos. Sí, pero yo estoy hablando de la pseudo-izquierda. economía. Estoy hablando de la economía. ¿Se nota en la economía que hay una cosa o no? Sí, se nota, sí. Se nota. Y se nota porque es muy grave la recesión que hay. El gobierno central no tiene dinero para repasar a las prefecturas, lo cual provoca una crisis popular debido a que hay muchas microeconomías que están vinculadas a las prefecturas. Eso por un lado. Prefecturas son la Aumenta el los desempleo, se ha disparado el dólar, que anda alrededor de 4 reales, aumentó el precio de los combustibles también, y en general hay mucho descontento
popular respecto al gobierno del PT. Así que lo más probable es que eso continúe. O sea, hay dos problemas paralelos. Hay una crisis política y una crisis económica juntas, que se retroalimentan entre ellas. Y yo creo que la de Dilma la sacan. Sí, A Dilma. todo apunta a eso. Porque la que lo sostenía era Temer, que estaba ahí, que no, y ahora Sí, parecería que el pero tipo Temer está sí, cuidando la de él ahora. se decidió a prenderle cartucho, que es el vicepresidente, ¿no? Sí, exacto. Y un hábil político veterano. Sí. Bueno, al menos Macri no le mandó ningún telegrama a Videla, Inocencio. Lo que más que Macri es mucho más joven, yo no creo que hubiera podido, no sé qué edad tenía Macri en la época de Videla, pero debía ser un... Él lo dice por el símil de Sí, del tablero de Ramón que le mandó al Goyo. Al Goyo. Acá. Y bueno, sí, Brasil, digo, está complicado, no va a salir rápido, es una crisis, como decías tú, económica y política. En realidad, lo que es más increíble, ¿no? La crisis política lo que está evitando es que se radicalice más el ajuste que propone el ministro Levy, o sea, porque lo que está pasando es que el Parlamento le tranca las medidas de ajuste a Dilma, entonces están aflojando, no pueden llevar adelante las medidas de ajuste. O sea, si no hubiera crisis política yo creo que sería peor, ¿verdad? Pero bueno, pero no, por lo menos hay un par de años, el petróleo no parece que vaya a subir, o sea, puede subir algo, digo, yo no creo que se mantenga por abajo de los $40, pero bueno, nos tenemos que ir. Esteban, qué mal que estás. Bueno, Esteban. Bueno, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. A la audiencia, que tengan una buena semana. Buena semana para todos y un abrazo al mamá que viaje también. Bueno, gracias. Estamos el lunes que viene. Y nunca del tartamudo que siempre dijo que no.